ya sea como parte de una compleja planificación de rotaciones o simplemente para aprovechar los baches en que el terreno se encuentra desocupado, la lechuga llegó al invernadero para quedarse. Inclusive algunos productores le han dado a su cultivo dentro del invernáculo un protagonismo mucho mayor de lo imaginado. Escuchemos su opinión. La idea original y principal que se apuntó fue a tener un producto con una continuidad importante para, en principio, abastecer el mercado local. Se consiguió aparentemente. Bueno, el futuro dirá si seguirá produciendo para mandar a los mercados. Se eligió la lechuga inclusive porque se apuntó un poco a bajo costo de producción, que es un poco la clave de todo esto. Y la otra parte importante que para contemplar es la comercialización, que nunca está resuelta, porque tiene esos altibajos como corresponde de cualquier producto. Nosotros tenemos en Pergamino un buen mercado en mantecosas por el hecho que, como son fácilmente deteriorables por el transporte, no la pueden traer de Rosario. De acuerdo a estudios hechos en Pergamino, solamente se produce el 10% de lo que se consume acá en la ciudad. El otro 90% generalmente se trae de Rosario y parte de Mar del Plata, y no pueden traer ese tipo de lechuga. Por lo tanto, digamos, los productores que estamos acá, aparte de producir las de hojas comunes, producimos las mantecosas, que ha tenido una buena aceptación, aunque por ahora no está del todo generalizado. ¿Qué debemos tener en cuenta para un buen manejo de este cultivo? Es una especie que prefiere bajas temperaturas, con un umbral mínimo promedio de 5 a 6 grados y un óptimo de 15 a 20. Resiste las heladas, mientras no sean muy intensas. Si se expone la semilla a temperaturas mayores de 30 grados, esta entra en una etapa de dormancia y la germinación es inhibida. En general, se obtienen buenos rendimientos cuando se la cultiva a continuación del tomate o del pimiento. En caso de aportar fertilizantes nitrogenados, debemos tener en cuenta que el exceso de nitratos en las hojas de esta especie puede resultar nocivo para la salud del consumidor. Por otra parte, la exposición a temperaturas superiores a 30 grados pueden perjudicar al cultivo, tanto en la implantación como en el desarrollo. Como conclusión, podríamos decir que la producción de lechuga en invernadero es relativamente sencilla en otoño e invierno, pero en primavera y verano debemos sortear algunas dificultades. Mejor escuchemos qué dice un productor al respecto. En invierno el ciclo es mucho más largo, por lo que tienen una diferencia con el verano. Estamos trabajando aproximadamente con 37 días de siembra cosecha en verano y se nos va a 85-90 en invierno. Como ventaja, tenés la ventaja de que en invierno es mucho más manejable el tema de fertilización, el tema de humedad, el tema de decir aflojó la venta y la planta puede quedar sin ningún problema 10, 15, 20 días manteniéndose en la tierra. Cosa que en verano tenés una fertilización muy puntual, el riego es muy puntual y la cosecha es muy puntual también por el tema de que se va en flor fácilmente con altas temperaturas. Los rendimientos comerciales promedios
oscilan entre los 3 y 4 kilos por metro cuadrado, según la duración del ciclo y la variedad. Para incrementarlos, es importante ocupar la mayor parte de la superficie del invernáculo con cultivo. Los marcos de plantación más comúnmente utilizados son distancias entre surcos de 25 a 20 centímetros y entre plantas de 15 centímetros para las lechugas de hoja. Para las variedades mantecosas, mientras tanto, las distancias entre plantas serán de 25 a 20 centímetros. Posiblemente no quede mucho espacio para caminar, por lo que las operaciones deben ser exitosas. Para esto será necesario regular la densidad y profundidad de siembra, conectar adecuadamente las mangueras de riego, de modo que no falte humedad en las primeras etapas del cultivo, y planificar con anterioridad cómo se controlarán las malezas. Los cultivos pueden iniciarse por siembra a chorrillo sobre la línea del surco, a mano o mediante una maquinita sembradora cuando son grandes superficies. La semilla utilizada puede ser desnuda o peletizada. Unos 10 días después, cuando las plantas tienen unos 5 centímetros, se realiza el primer raleo, que debe finalizarse 10 días después, una vez logrado el marco de plantación deseado. Otra manera de implantar el cultivo es por trasplante. Este es el mejor modo de lograr uniformidad en las mantecosas, ya que cada planta tiene la misma oportunidad de desarrollarse, además de poder brindar al cultivo durante la etapa de plantín un ambiente mejor climatizado, tanto en verano como en invierno. Se recomienda realizar el trasplante cuando los plantines tienen de 4 a 5 hojas verdaderas. Quizás se puede pensar que en una especie como esta, poca importancia tendrá el volumen del envase que utilicemos. Sin embargo, observemos los resultados de esta experiencia realizada en nuestra estación experimental. Para saber el efecto del volumen del envase sobre el rendimiento final en un cultivo invernal de lechuga mantecosa, probamos plantines provenientes de bandejas plásticas de 10 y 20 centímetros cúbicos. Como sustrato, se utilizó una mezcla casera de una parte de turba y 3 de tierra, y otro elaborado por una firma comercial. Como podemos ver, el tamaño del envase, independientemente del sustrato utilizado, produjo un mayor desarrollo del plantín, tanto en área foliar como en materia seca, y esto se vio reflejado tanto en los pesos por planta como en los rendimientos finales. Escuchemos qué opina un productor. Nosotros cuando nos iniciamos en esto empezamos con siembra directa. Al tener una superficie, digamos, cubierta chica de 1000 metros cuadrados, veíamos de que cuando sembrábamos, por ejemplo, la lechuga, de que sembrábamos a cosechábamos era un tiempo, después volvíamos a sembrar y perdíamos mucho tiempo y teníamos muy pocas cosechas en el año. Eso nos llevó a pensar de qué forma podíamos, con esta poca superficie, incrementar, digamos, la cantidad de cosechas por año. Eso nos llevó a pensar que, aunque fuera más trabajo, producir en Speedling. Quiere decir que aproximadamente 20 días antes de la cosecha nosotros ya estamos sembrando en Speedling y inmediatamente cosechamos y al otro día estamos trasplantando una plantita que ya tiene 15-18 días de almácigo. Eso nos ha llevado, digamos, a economizar el tiempo, a optimizar todos los resultados
y a obtener más cosecha por año. Una vez realizada la siembra o el trasplante, es importante mantener la humedad del terreno en las primeras etapas del cultivo. Por eso es conveniente que las mangueras de riego tengan los goteros a escasa distancia entre sí. El riego por aspersión puede sernos muy útil en esta primera etapa. Con esta humedad y buenas condiciones, pueden emerger visitantes no tan esperados dentro del cultivo. Son las malezas, una de las limitantes más serias en la producción de hortalizas de hoja en el invernáculo. Para que no nos provoquen disminuciones del rendimiento o gastos excesivos en mano de obra, debemos saber de antemano cómo vamos a controlarlas. El uso de herbicidas dentro del invernadero no está aún debidamente estudiado. Debemos ser muy cuidadosos y pensar qué cultivo sucederá a nuestra lechuga para no provocar problemas de fitotoxicidad. El inicio del cultivo a través de plantines también es una ventaja, ya que instalamos una planta de mayor tamaño que compite con ventajas con las malezas. En la estación experimental del INTA de San Pedro se han realizado ensayos utilizando una técnica que sirve para reducir los problemas sanitarios como los causados por esclerotinia, además de promover el crecimiento de los cultivos y realizar un muy buen control de malezas anuales. Se denomina en forma corriente solarización, porque consiste en cubrir en forma hermética con polietileno el suelo del invernáculo, previo humedecimiento del terreno, y mantenerlo cerrado durante por lo menos 30 días de buena insolación. En nuestra zona, el mes más recomendado sería enero. En nuestro ensayo, las parcelas solarizadas rindieron más que el testigo y produjeron plantas de mayor peso. Una de las causas principales fue el control espectacular de las malezas anuales, que permitió llevar a cabo 2 ciclos sucesivos de lechuga, uno trasplantado en febrero y otro en mayo, sin problemas sanitarios. En cuanto a las variedades, las más comunes en el invernadero son las de hoja y las mantecosas de cabeza. Las lechugas de hojas sueltas poseen hojas de 30 a 40 centímetros de largo, de aspecto variable en cuanto a la superficie y color del limbo y al festoneado de los bordes de las hojas. Son las que cumplen el ciclo en menos tiempo en el invernadero, llegando a durar de 35 días en primavera-verano a 45 días en otoño-invierno. Las lechugas romanas poseen hojas de 30 a 40 centímetros de largo, redondeadas en el ápice, con forma de cuchara y superficie algo abullonada o lisa. El color en general es verde oscuro, formando una cabeza poco compacta. El ciclo en invernadero en otoño-invierno es de 70 a 80 días. Dentro del grupo de las variedades de cabeza se encuentran variedades de hoja consistente como las capuchinas y de hojas blandas mantecosas que recientemente han tomado difusión en el mercado argentino. Cuando las cabezas tienen madurez comercial,
Las plantas tienen una altura de 20 a 25 centímetros y un diámetro de 15 a 20. Dentro de las mantecosas hay materiales de color verde claro, oscuro, con tonalidades rojizas y cabezas más o menos compactas. El ciclo en invernadero en otoño-invierno es de 70 a 80 días. En cuanto a las variedades del tipo de las capuchinas, se debe prestar atención a utilizar materiales adaptados al cultivo en invernadero, ya que las bajas intensidades luminosas y altas temperaturas que pueden producirse en otoño dentro del mismo, en nuestra zona litoral norte de la provincia de Buenos Aires, puede promover la producción de hojas delgadas y largas e impedir la formación de la cabeza. Las variedades que hemos visto, probadas en nuestra estación experimental, no presentaron inconvenientes en los cultivos de otoño e invierno. Es importante prestar atención en aquellos momentos del año en que las temperaturas pueden ser altas dentro del invernadero, como el principio del otoño y la primavera, y por supuesto, el verano. Debemos ser muy rigurosos para elegir la variedad y no olvidar ventilar el invernáculo aunque estemos en pleno invierno. Y si todo sale bien, llegaremos a la cosecha. Esta debe realizarse en momentos del día de baja temperatura, en la mañana bien temprano o bien entrada la tarde. Para acondicionar el material, si deseamos enviarlo a mercados lejanos de nuestra explotación, podemos utilizar métodos como el enfriado al vacío o simplemente sumergir las plantas en agua fría para luego almacenarlas en cámara o en un lugar fresco.